Hola a todos. Bienvenidos a Futuro Inversor, donde simplificamos el mundo de las finanzas para ti. Hoy hablaremos sobre un tema que puede sonar complicado, pero no te preocupes, lo haremos sencillo. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la bolsa de valores, cómo funciona y por qué es tan importante? Pues estás en el lugar correcto. Acompáñame en este vídeo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre este fascinante mercado, y cómo puede influir tanto en la economía global como en tu propia vida. Vamos a por ello. ¿Qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores es un mercado donde se compran y venden instrumentos financieros como acciones, bonos y otros productos derivados. No es un lugar físico en todos los casos, como el Nasdaq, que es 100% electrónico. La bolsa de valores es fundamental para la economía moderna porque permite que las empresas recauden dinero y los inversores obtengan beneficios. Como ejemplo, piensa en un mercado local, pero en vez de productos físicos, las personas compran y venden partes de empresas. Historia breve de la bolsa. Origen. La primera bolsa de valores moderna fue la de Ámsterdam en 1602, donde la Compañía Holandesa de las Indias Orientales ofrecía acciones al público. Antes de eso, ya se hacían transacciones financieras informales, pero esta fue la primera vez que una empresa permitió a los ciudadanos ser propietarios de una parte. Evolución. A lo largo del tiempo, se crearon otras bolsas, como la Bolsa de Londres, 1801, y la Bolsa de Nueva York, 1817. Actualmente, existen bolsas importantes en casi todos los países desarrollados y emergentes. Datos clave. Actualmente, el mercado bursátil global tiene un valor de trillones de dólares, con millones de inversores. ¿Cómo funciona la bolsa de valores? Participantes. Empresas, buscan recaudar capital vendiendo acciones, pedacitos de propiedad de la empresa. Inversores individuales, compran acciones con la esperanza de que aumenten de valor. Inversores institucionales, fondos de pensiones, fondos de inversión, bancos, que hacen transacciones a gran escala. Corredores o brokers, actúan como intermediarios, facilitando las transacciones entre compradores y vendedores. Dinámica de precios. Los precios de las acciones suben cuando hay más demanda que oferta y bajan cuando sucede lo contrario. Ejemplo, si una empresa anuncia un producto exitoso, más personas querrán comprar acciones, lo que incrementa su precio. Mercado primario versus secundario. Mercado primario. Cuando una empresa vende sus acciones al público por primera vez en una oferta pública inicial, IPO. Mercado secundario, donde los inversores compran y venden acciones entre sí, como en la Bolsa de Nueva York o el Nasdaq. Índices bursátiles, mide el rendimiento de una sección del mercado. Ejemplo, el S&P 500 incluye 500 de las empresas más grandes en EU, y es un indicador importante de la salud del mercado. ¿Por qué las empresas cotizan en bolsa? Recaudar capital. Las empresas venden acciones para conseguir dinero que usan para expandir sus operaciones, desarrollar nuevos productos o pagar deudas. Proceso de IPO. Una oferta pública inicial es el primer momento en que una empresa vende sus acciones al público. Antes de esto, una empresa es privada y solo ciertos inversores tienen acceso a sus acciones. Beneficios. Mayor liquidez. Los fundadores y primeros inversores pueden vender algunas de sus acciones y obtener beneficios. Mayor visibilidad y reputación. Estar en la bolsa de valores puede hacer que la empresa sea más respetada y conocida. Ejemplo, cuando Facebook hizo su IPO en 2012, recaudó miles de millones de dólares y fue un evento significativo en el mundo financiero. ¿Por qué invertir en la bolsa de valores? Apreciación de capital. A largo plazo, muchas acciones tienden a aumentar de valor. Las grandes empresas suelen ver un crecimiento en sus acciones debido a sus resultados y proyecciones de futuro.
Dividendos. Algunas empresas distribuyen parte de sus beneficios a los accionistas en forma de dividendos. Invertir en empresas que pagan dividendos puede generar ingresos pasivos. Diversificación. Invertir en acciones permite a las personas diversificar su dinero en diferentes sectores, tecnología, salud, energía, etc., lo que reduce el riesgo de perderlo todo. Riesgo. Invertir en la bolsa de valores conlleva riesgos. Los precios de las acciones pueden ser volátiles, subiendo y bajando rápidamente por eventos económicos, noticias empresariales o cambios en el sentimiento del mercado. ¿Qué impacto tiene la bolsa en la economía? Indicador económico. La salud del mercado de valores es un indicador del bienestar económico de un país. Cuando el mercado sube, generalmente se interpreta como que la economía está en buen estado. Creación de empleo. Las empresas que cotizan en bolsa pueden usar el dinero que obtienen de los inversores para expandirse, lo que puede generar más empleo. Confianza de los consumidores. Un mercado fuerte puede aumentar la confianza del consumidor, lo que a su vez impulsa el gasto y el crecimiento económico. Ciclos económicos. Las recesiones económicas a menudo van acompañadas de caídas en el mercado bursátil, lo que puede impactar a millones de personas, desde pequeños inversores hasta grandes fondos de pensiones. Consejos básicos para invertir. Educación. Nunca inviertas en algo que no entiendas. Aprende los fundamentos de las acciones, los bonos y otros instrumentos antes de invertir. Diversificación. No pongas todo tu dinero en una sola acción o sector. Si un sector tiene un mal rendimiento, otros pueden tener un buen rendimiento y compensar las pérdidas. Perfil de riesgo. Cada inversor tiene una tolerancia al riesgo diferente. Los jóvenes pueden estar más dispuestos a asumir riesgos porque tienen más tiempo para recuperarse de pérdidas, mientras que las personas mayores suelen preferir inversiones más seguras. Largo plazo versus corto plazo. Invertir a largo plazo, más de 5 a 10 años, suele dar mejores resultados que intentar obtener ganancias rápidas comprando y vendiendo constantemente, trading a corto plazo. Conclusión. Resumen. La bolsa de valores es una parte fundamental de la economía global. Permite a las empresas recaudar capital y a los inversores obtener ganancias. Y ahí lo tienen, amigos. Ahora ya sabes qué es la bolsa de valores, cómo funciona y por qué es esencial conocerla si estás interesado en las finanzas o simplemente quieres entender cómo se mueve la economía. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más contenido como este. No te olvides de activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Si tienes alguna duda o sugerencia para próximos temas, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.